Muy buenas tardes y muchas bendiciones, amado Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar y la Iglesia Nueva Jerusalén, MIPIS, en el cual le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de traer este discipulado, ya que el Señor nos manda esto, a enseñar su palabra. La semana pasada estuvimos hablando con respecto a lo que era la Gran Comisión, lo que Jesús había dejado a sus discípulos para que enseñasen. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, pues está escrito del verso 19 en adelante, cuando Jesús le dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, hacer discípulo a toda criatura, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y Jesús da la promesa que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra de las cosas que decíamos era de que la iglesia ha perdido el enfoque de cuál es el verdadero mensaje que nosotros tenemos que entregar. Hemos dejado de hablar de Jesús, hemos traído a los púlpitos, al altar, temas que no tienen que ver nada con Jesús. Lamentablemente, pues estamos en tiempo de apostasías, en tiempos en donde hay picazón, dice la Biblia, picazón de escuchar algo nuevo y nos olvidamos y nos desenfocamos y nos olvidamos del verdadero mensaje del Evangelio. Recuerde de que nosotros pues tenemos que presentar a Jesús como el Señor y Salvador de las vidas. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, del verso 8 en adelante, él hace una pregunta y dice, ¿cuál es la palabra de fe que nosotros predicamos? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y allí mismo, en ese mismo pasaje del libro de los Romanos, capítulo 10, el apóstol Pablo hace preguntas y dice, pero ¿a quién vamos a enviar? ¿A quién les llevará el mensaje si nadie ha sido enviado? Nadie tiene esa pasión por predicar el evangelio. Y de eso estábamos hablando la semana pasada y una de las cosas que también les decía era tres puntos claves que vamos a escudriñar en este mes de enero, ¿verdad? De todos los miércoles, si el Señor lo permite, tres puntos claves que Jesús habló. Él lo primero que hizo fue en Mateo 28 sobre la Gran Comisión, pero también, y quiero que me acompañen al libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, cuando Jesús le habla a sus discípulos y les da una recomendación. Jesús les dice a ellos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Jesús les está diciendo a los discípulos de que iba a venir la promesa del Padre, que aquello que el Padre había prometido en el libro de Joel, que en los postreros días iba a derramar su espíritu sobre toda carne, Jesús le dijo, en otras palabras, de una vez que mi Padre cumpla la promesa y derrame su espíritu sobre toda carne, el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes, la función de ustedes es que sean testigos de todo lo que yo he dicho y lo que voy a hacer. Por eso es que Jesús le dice, vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y después le dice, y me seréis testigos. La palabra testigo tiene que ver con testificar, con asegurar o hablar que lo que alguien ha dicho es verdad. Entonces, Jesucristo, pues, eh, estos puntos que estamos hablando nosotros, lo que es la gran comisión, lo que es ser testigo, Él da unos puntos en específico en donde se iba a comenzar a ser testigo. Él comienza diciendo, y me seré testigo en Jerusalén.
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto en sí no tiene que ver con una sola iglesia en específico. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén MIPI, que estamos acá en Venezuela, en Maracaibo, no tiene que ver en específico con esta iglesia, que la iglesia tiene que ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, a los confines de la tierra, sino que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo que está en todo el mundo y que todo el mundo tiene que ver que Jesús nos está dando directrices, nos está dando normas para saber cómo vamos a comenzar. Cuando Jesús está diciendo Jerusalén, esto tiene que ver con la casa. Recuerden que todos ellos eran judíos. Cuando Jesús les está hablando a ellos y les dice, primero Jerusalén, van a ser testigos primeramente en Jerusalén. Recordando pues que Jerusalén era la capital de Israel. Y Jerusalén se encontraba en un lugar de una distribución rocosa entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Ahí estaba Jerusalén. Entonces Jesús dice, ustedes primero van a predicar en Jerusalén. En otras palabras, en términos espirituales, Jerusalén representa donde tú vives, en tu casa. Allí en tu casa, tú tienes que ser testigo de Jesucristo, que verdaderamente le estás sirviendo a Jesús. Que tus padres, tus hermanos, tus hijos, verdaderamente crean que eres un cristiano, un seguidor de Cristo genuino. Vas a testificar que el Jesús que tú le estás predicando, el Jesús que tú estás llevando el mensaje de salvación, es el verdadero Cristo que murió por cada uno de ellos. Entonces Jesús cuando está diciendo primero Jerusalén, quiere decir primero la casa. Usted y yo tenemos que dar testimonio de Cristo en la casa primero. Usted y yo no podemos pensar que Dios nos va a llevar a las naciones, que vamos a viajar, que vamos a ir a los confines de la tierra sin haber estado en Jerusalén, sin haber predicado a mamá, a papá, a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos del Cristo que le estoy sirviendo. Entonces Jesús nos da una tarea, y la tarea que nos está diciendo Jesús es: cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes, las primeras personas que ustedes tienen que hablarle de mí y ser testigos de lo que yo hice en la cruz del Calvario y hablar de los hechos que yo hice, son su familia. Es nuestra familia. Tenemos un trabajo por hacer, amada Iglesia de Cristo Jesús, y es ganarnos a la familia para Cristo. Recuerden, por ejemplo, cuando Rahab, la ramera, en el libro de Josué, en el capítulo 2, cuando dice la Biblia que fueron los dos espías y ella los escondió, y después que se fueron los que fue enviado por el rey, dice la Biblia que ella subió a la azotea y les habló a ellos y les dijo, ¿saben? Yo he mostrado misericordia hacia ustedes y quiero que ustedes muestren misericordia hacia mí. Tengo una sola petición y es salvar a mi familia. Que la familia de mi padre, la familia de mi madre se salve de esta destrucción que viene para Jericó. Usted y yo sabemos que llegará un momento de la gran tribulación. Llegará un momento en donde Dios va a apartar a los que le sirven a Él y a los que no le quisieron servir. A los que lo aceptaron como el Señor y Salvador de las vidas y a aquellos que lo rechazaron. A los que llevaban una vida en integridad buscando al Señor sabiendo que sin Jesucristo no podemos hacer nada. Y aquellos que blasfeman el nombre del Señor. Van a haber dos grupos de personas cuando Cristo venga otra vez. Dos grupos de personas en donde va a decirle, vengan benditos de mi Padre, y también le va a decir al otro grupo, apártense de mí porque yo no los conocí. Entonces, la tarea de nosotros como cristianos es que nuestra familia conozca a Jesús. Que usted y yo podamos demostrarle a la familia
a ese Jesús que le estamos sirviendo. El apóstol Pablo, cuando estaba en el naufragio y los que estaban con él, habían 276 tripulantes en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, dice la Biblia que cuando había esos vientos fuertes, el Euclidón que estaba golpeando la nave, destruyendo el barco, dicen las escrituras que tenían ya casi 14 días de ayuno, habían perdido toda esperanza de salvarse. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo les dijo, el Señor Jesucristo, el de quien yo soy y a quien yo le sirvo, se me apareció. Y me dijo que ninguna vida se iba a perder. El mismo Jesús, cuando estaba orándole al Señor, al Padre, le dijo, Padre, los que tú me diste, solamente uno se perdió. Y es para que se cumpliera la escritura, el hijo de la perdición. Entonces, Dios nos ha entregado a nosotros una gran responsabilidad y es Jerusalén. Jerusalén es allí donde está tu casa. Los que duermen contigo, los que comparten contigo. Tenemos una gran responsabilidad en hablarle a esos hijos que cuando eran pequeños no salían de la escuela dominical y que ahora que están grandes no salen de una discoteca. Tenemos esa gran responsabilidad de hablarle a aquel esposo que antes se veía temeroso de Dios y que ahora está apartado. Entonces, pues hay una gran responsabilidad en nosotros y para eso tenemos no solamente al Espíritu Santo. Jesús dijo en la gran comisión, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si usted me acompaña al Evangelio de Mateo en el capítulo 4, en el versículo 23, Jesús mismo nos da ejemplo de cómo hacer para llevar a cabo este ministerio, este llamado, de cómo comenzar, por dónde comenzar. Dice la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, en el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo quiero que usted y yo pues analicemos lo que dice este versículo 23 porque dice, recorrió Jesús toda Galilea. Recordando que Jesús se crió en Galilea, Jesús creció en Galilea, por eso le decía, o le llamaban Jesús de Nazaret o Jesús el Galileo. Y dice la Biblia que él recorrió, la palabra recorrer es caminar, es andar, es accionar, es levantarse. O sea, nosotros tenemos que accionar, tenemos que levantarnos. Dejar la pasividad, dejar la quietud, ser violentos espiritualmente. Recuerden lo que dicen las escrituras, que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebatan. Entonces Jesús se levanta, Jesús acciona y comienza a recorrer primero Galilea. Dice la Biblia que en ese mismo versículo 23, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Dice las escrituras, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Fíjense que a mí me llama la atención porque en este versículo 23 habla de enseñar y predicar. Sabemos que no es lo mismo, no es lo mismo tomar uno y dar una enseñanza como la que estamos haciendo ahorita. Esto es una enseñanza. Profundizar más en las escrituras, escudriñar, así se llama este programa, escudriñando las escrituras. Comernos, saborear la palabra del Señor. Así como estamos haciendo con este versículo 23, que lo estamos desglosando, nos lo estamos comiendo, que Jesús se levanta y lo primero que hace Jesús es enseñar en la sinagoga. Y dice la Biblia, y después dice la Escritura, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Entonces, una de las cosas que la iglesia de Jesucristo ha olvidado son estos tres puntos clave. La Biblia dice que Jesús salía, enseñaba, predicaba sobre el reino y sanaba a los enfermos. Muchas veces nos volvemos solamente palabras, pero no hay señales. Y si usted me acompaña al libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 20, dice las escrituras que cuando los discípulos predicaban el evangelio del reino, el Señor mismo iba confirmando con señales, milagros y prodigios lo que ellos decían. O sea, que si usted y yo nos dedicamos a escudriñar las escrituras, a enseñar la palabra, a predicar del evangelio del reino, que es a través de Jesús,
Jesucristo, nosotros nos dedicamos a eso, entonces Jesús mismo va a hacer milagros, señales, va a confirmar lo que usted y yo estamos haciendo. Entonces dice la Biblia de que Jesús, en el capítulo 4 del libro de Mateo, en el versículo 23, Jesús recorrió, dice las Escrituras, recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. En el versículo 24 dice la Biblia, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús comenzó por su familia, comenzó por allí, aunque la familia de Cristo, aunque la familia de Jesús no le creía. Es más, dice la Biblia que lo buscaban porque creían que Jesús estaba fuera de sí. En otra oportunidad, dice las Escrituras, que le llegó María y sus hermanos a llamar a Jesús y le dijeron a Felipe, dile a Jesús que su madre y sus hermanos estamos acá afuera y queremos hablar con él, porque ellos pensaban que Jesús se había vuelto loco, que estaba fuera de sí, por lo que Jesús estaba diciendo que él era el Cristo, el siervo sufriente. Y dice las Escrituras de que Jesús dijo, ¿quién es mi padre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. No era que Jesús estaba desechando a su familia, era que su familia no estaba cumpliendo con la voluntad del Señor. Y para Jesús, la familia más importante para él es aquella que cumple la voluntad del Padre. Entonces vemos que Jesús nos está enseñando y nos está diciendo, ustedes cuando sean testigos, cuando venga el poder del Espíritu Santo, cuando ustedes estén unánimes juntos, en un solo sentir, entonces me van a ser testigos en Jerusalén. Me van a ser testigos en Judea, van a ser testigos en Judea. Judea tiene que ver con donde tú trabajas, donde tú te mantienes, en la universidad, en los juegos, con los amigos. Esa es Judea. Judea tiene que ver con aquellas personas que tú te mantienes 5 o 10 horas en el día, en donde tú puedes hablarle de Jesús. ¿Cuánta gente en el trabajo que hay perdidos en el pecado que usted y yo no le hablamos de Jesús? O sea, ¿cuánta gente hay en la universidad? ¿Cuántos compañeros hay en la universidad que nosotros no le hablamos de Jesucristo? Pues necesitamos hablarle del mensaje de salvación. Necesitamos enseñar a Jesús, presentar a Jesús como el Señor y Salvador de las vidas. El mismo Jesús le dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre ustedes hablarán nuevas lenguas. Y me llama la atención, si usted me acompaña allí a Marcos en el capítulo 16, Jesús da también es algo tremendo, una revelación tremenda, porque Jesús le está hablando a sus discípulos y sus discípulos, antes que Jesús le hablara de estas instrucciones, ellos no creían, eran incrédulos, dice las Escrituras en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Dice la Biblia, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Tremendo, porque ellos eran los que caminaban con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús, andaban con Jesús. Habían dejado todo por estar con Jesús. Su corazón, dice la Biblia, que estaba endurecido y eran incrédulos. Y Jesús les reprocha la condición de conducta que ellos tienen. Mas dice la Biblia, porque no habían creído que les habían visto a los que lo habían visto resucitado. Y es tremendo, porque es que Jesús resucitó a la hija de Jairo y ellos creyeron. Jesús resucitó a Lázaro, también creyeron. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín y también creyeron. Pues ellos no creyeron que Jesús podía resucitar. Entonces vemos en la condición en la que muchas veces como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo nos podemos encontrar. En la incredulidad. Y dice la Biblia, y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el versículo 17 me llama la atención las señales que Jesús le da a la iglesia. Y dice, y estas señales, esto está en Marcos capítulo 16,
y estas señales seguirán a los que creen. O sea, de que si usted cree en el Señor Jesucristo y cree en el poder de su nombre y cree que el Espíritu Santo de Dios le enseña las Escrituras y usted cree en el poder de Dios, entonces habrán señales que los están persiguiendo. La pregunta es, ¿verdaderamente hay señales en mi vida que me están persiguiendo? Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense que aquí no dijo, bueno, que es el apóstol, es el pastor, el maestro. Aquí dice el que cree. Porque para el que cree, todo es posible. Si usted y yo creemos verdaderamente en el que Jesús y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, habrán señales, milagros y prodigios, entonces estas señales nos van a perseguir. Estas señales, dice la Biblia, te seguirán solamente a los que creen. Que en el nombre de Jesús se hacen milagros. ¿Saben? Cuando vino la persecución de la iglesia, cuando los discípulos, ellos se habían organizado, ellos estaban enfocados en predicar la palabra en Jerusalén, porque ese era el mandato de Hechos capítulo 1 en el versículo 8. El mandato era de que me sean testigos primero en Jerusalén. Viene la persecución, dice la Biblia que los evangelistas, tanto como Felipe, sale de Jerusalén y los apóstoles se quedan allí. Los apóstoles sabían que tenían que cerrar un ciclo, tenían que enseñar la palabra allí en casa, para después ir a Judea, para después ir a Samaria. Si usted me acompaña a las escrituras, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Juan, este es un pasaje muy conocido porque Juan y Pedro, dice la Biblia, que ellos subían junto al templo a la hora de la hora novena de la oración, eran como las 3 de la tarde, y dice las escrituras que ahí le traían a un cojo de nacimiento que lo sentaban a la puerta del templo. La puerta se llama La Hermosa. Allí sentaban a este hombre discapacitado, este hombre imposibilitado. Recuerden que la ley prohibía de que hombres con defectos, los cojos, los mancos, los que tenían mayugado los testículos, no podían, los etíopes, no podían entrar al. Este hombre, por su condición, tenía prohibido entrar al templo y lo más cerca que este hombre podía estar era en la puerta. Dice la Biblia que Pedro y Juan fueron como solían hacerlo, como costumbre, como en lo cotidiano, su relación con Dios a las 3 de la tarde, ellos iban al templo y casualmente entraron al templo por la puerta de la Hermosa, en donde se consiguen con este hombre, con este cojo, y usted conoce la historia, él le pide que le dé algo, que le dé una limosna. Dice la Biblia en el capítulo 3 del libro de los Hechos, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Saben? Las palabras que Pedro estaba usando eran unas palabras poderosas. En el nombre de a ellos, según lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 14, su incredulidad y la dureza de corazón para creerle a los otros que Jesús había resucitado. Entonces, ahora Pedro sabe y entiende el poder que hay en el nombre de Jesús. Y le dice a este cojo, le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Recibe en el nombre poderoso de Jesús.
lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y dice la Biblia, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y dice las Escrituras, la actitud de aquel que recibió sanidad, la actitud de aquel que en el nombre de Jesús algo pasó en su cuerpo, algo pasó en su ser. Como usted y yo le hablamos a la gente de Jesús, cuando usted y yo le hablamos y decimos de que Jesucristo es el Señor y Salvador de las vidas, de que en Jesucristo hay vida eterna, de que en Jesucristo puede recibirlo como el Señor y Salvador y viene salvación para ellos. Dice la Biblia que Pedro y Juan le dijeron, recibe la sanidad en el nombre de Jesús. En el versículo 8, la actitud del hombre fue saltar, dice la Biblia, y se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Qué tremendo cuando usted y yo, a través de la predicación del Evangelio, le podemos cambiar la vida a muchos. Qué tremendo que estamos rodeados de tanta gente coja como este hombre del hermoso. Estamos rodeados de tanta gente con discapacidad para buscar a Jesús, para entrar en la presencia del Señor. Recuerden que este hombre no podía entrar. Y por no poder entrar, estaba mendigando. Pero Pedro y Juan sabían lo que verdaderamente necesitaban. Y era a Jesús. Dice la Biblia que entró con ellos. Ahora, usted se imagina a la gente que ya había entrado a orar en el templo, viendo cómo este cojo que veían todos los días afuera, ahora entraba saltando, dice la Escritura, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando, y dice la Biblia, y alabando a Dios. Alabando el nombre de Dios. Saben, usted y yo tenemos el mensaje en nuestra boca para darle a la gente, para que esta gente que está discapacitada espiritualmente, atada, encadenada, en el nombre de Jesús, sea libre y que puedan alabar y glorificar el nombre del Señor. Y dice la Biblia que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, todo el pueblo. Ahora, dice las Escrituras, en el versículo 12, dice la Biblia, viendo esto Pedro, porque la gente comenzó a asombrarse del milagro. La gente, dice la Biblia, que estaban atónitos, dice las Escrituras, porque este cojo había sido sanado y que había sido a través de Juan y de Pedro. Y la gente comenzó a mirar a Pedro y a Juan de manera diferente. Dice la Biblia, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como que si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Saben? Me llama mucho la atención lo enfocado que estaba Pedro. ¿Saben por qué? Porque Pedro no aceptaba que la gente colocara la mirada en él. Lamentablemente, hoy día lo primero que hacemos nosotros como maestros, pastores, predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles, es que la gente ponga la mirada en nosotros, que nos admire de tal manera que se olvide que es en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que las personas son libres, que las personas son sanas, que las personas se les caen las cadenas. Pedro, al darse cuenta que los israelitas lo estaban admirando a él y a Juan, Pedro les aclara y les dice, ustedes están poniendo la mirada en nosotros, pues nosotros no hicimos nada. Este hombre está levantado allí es por Jesús. Dice la Biblia, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra deidad nosotros hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando había resuelto poner en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al dador de la vida, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre. Por eso es que Jesús dijo, el que cree en mi nombre, es en el nombre de Jesús, no en el nombre de una institución, en el nombre de una iglesia, en el nombre de un pastor, en el nombre de una pastora, en el nombre de un profeta, en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia, y por la fe en su nombre. ¿Quién tenía la fe? ¿El paralítico o Pedro? Pedro tenía la fe que en el nombre de Jesús puede haber milagro. Pedro tenía la fe, la convicción, la seguridad que en el nombre de Cristo Jesús su familia puede ser salva. Tú y yo tenemos que tener la convicción, la fe en el nombre de Jesucristo. Y dice las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 3, en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y que lo conocéis, le ha confirmado su nombre. Qué tremendo que Pedro no se roba la gloria. Pedro no se roba la gloria de Jesús. Y dice, a este se le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, por Dios, por Jesús, por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Sabe? Pedro le estaba diciendo, no pongan la mirada en nosotros. Pues Jesús es quien lo hizo. Nosotros solamente creemos y la Biblia dice que el que cree, las señales le seguirán en su nombre. Entonces Pedro lo que le estaba recordando a la gente de Jerusalén en el pórtico de Salomón, que es en el nombre poderoso de Jesús. ¿Saben lo que estaba haciendo Pedro y Juan? Lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 8. Que cuando venga el poder del Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Ellos lo que estaban siendo testigos que en el nombre de Jesús la gente puede ser salva. Pero hemos perdido el verdadero mensaje del Evangelio. Jesús enseñaba en la sinagoga. Porque ¿qué Jesús tenía que entrar en la sinagoga de los judíos para hablarle la palabra? Es más, dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 18 en adelante, cuando Jesús entra del libro de Lucas, entra en la sinagoga, después de haber salido del desierto, después de haber peleado con Satanás por 40 días y 40 noches, después que tuvo hambre y Satanás le dijo que convirtiera la piedra en pan, después que dice las Escrituras que Jesús entró lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. En el versículo 14 del libro del Evangelio de Lucas, capítulo 4, dice las Escrituras que salió por el poder del Espíritu Santo y se fue a Galilea, a la ciudad donde él estaba, y entró a una sinagoga. En el versículo 18 le dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor y me ha dado estas asignaciones para yo cumplirlas. Y bienaventurados ustedes porque se está cumpliendo esta escritura delante de ustedes. Jesús entraba en la sinagoga y revolucionaba la iglesia, revolucionaba donde estaban los religiosos. Por eso querían matarlo, por eso que todo el tiempo querían apedrearlo. En una oportunidad lo llevaron al pináculo para matarlo, tirarlo desde allá, pero Jesús se les escapó. Entonces, el mismo Pedro en una oportunidad estaba buscando a Jesús con una muchedumbre y no lo conseguían hasta que lo encontraron. Y dice las Escrituras que Pedro le dijo: Señor, todo el mundo te busca. Y Jesús dijo: vamos a las aldeas vecinas porque me es necesario pasar
por las aldeas vecinas, porque para esto yo he sido enviado. Yo he sido enviado para enseñar la palabra, he sido enviado para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos, para liberar al cautivo, para resucitar al muerto y al pobre, predicar el mensaje de salvación. He sido enviado para esto, para sanar al corazón quebrantado, para vendar al corazón quebrantado. Yo he sido enviado. Entonces Jesús sabía cuál era su asignación. La pregunta es, ¿usted sabe cuál es su asignación? ¿Usted sabe para qué el Señor lo sacó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Para qué Dios se te presentó como el Señor y Salvador de las vidas? Para que tú puedas conocer la verdad, para que tú puedas salir de esas tinieblas del pecado donde te encontrabas. ¿Por qué Dios te sacó? ¿Y cuál era la finalidad de Dios sacarte de ahí? Solamente para que tú seas salvo y te sientes en una congregación, o para predicar el evangelio del reino, para extenderlo, que a través de Jesucristo se extiende el mensaje de salvación. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que la gente confiese con su boca que Jesús es el Señor, que cree en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, para que haya salvación. Entonces Jesús es el ejemplo a seguir. Dice la Biblia que cuando él estaba en Galilea, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que los fariseos lo estaban buscando, Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Sabe? Porque que Jesús, para enseñarle a los discípulos para dónde tenían que ir ellos, Jesús tenía que darlo primeramente y con ejemplo. Y Jesús tenía que pasar por Samaria, y Samaria estaba entre Galilea y Judea. Muchos discípulos no querían pasar entre Samaria para ir a Galilea o para ir a Judea, sino que se daban la vuelta porque reprochaban a los habitantes que estaban allí. Pero dice la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Si Jerusalén representa tu casa, tus hijos, tu esposo, tu hermano, tus padres, si Jerusalén representa quienes viven contigo, si Judea representa los que trabajan contigo, los que estudian contigo, tus amigos, tu entorno, ¿quién es Samaria? ¿Quién es Samaria? La Biblia dice que cuando Jesús llega al pozo de Jacob y se sienta allí, una mujer llega a buscar agua y le dice, dame de beber. Usted conoce la historia de la mujer samaritana. Que la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritano? Si judío y samaritano no se tratan entre sí. Y se entabló una conversación entre Jesús y la samaritana. Y esta conversación tenía como contenido, primeramente, la discriminación racial que tenían los judíos en contra de los samaritanos. ¿Saben? Si a estos judíos se le hubiese mandado a predicar el evangelio a Samaria, muchos no iban a ir. Para que los apóstoles fueran a predicar el evangelio en Samaria o para dar al Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en Samaria, tuvo que ir un Felipe. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, Felipe tuvo que ir primero a Samaria, en donde se convirtió Simón el Mago y todos los samaritanos que estaban allí. Dice la Biblia que cuando los apóstoles escucharon en Jerusalén que Samaria también había recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, ellos fueron allá para que recibieran al Espíritu Santo. Pero entonces Jesús tenía un trabajo que hacer y era dejar ejemplo. Jesús tenía que ir a Samaria. Dice la Biblia que los discípulos se fueron a comprar pan. Y es algo que yo me pregunto, ¿verdad? Que ¿cuánto necesitan? ¿Cuántas personas se necesitan para comprar pan? Para 13 personas. Que se fueron los 12 y dejaron a Jesús solo. Pero estaba en los planes de Jesús, porque Jesús sabía que la mentalidad de los discípulos aún no estaban preparados para verlo hablar con una mujer samaritana. Y dicen las escrituras que no solamente la conversación fue por la distinta o la discriminación racial que había, sino que también dice la Biblia que hablaron de adoración. Y que esta mujer también le dijo a Jesús, cuando venga el Cristo, el que nosotros estamos esperando, que se llama el Mesías, él nos va a revelar todas las cosas. Y Jesús dijo, créeme mujer, yo soy.
Cuando Jesús le dijo a la mujer que le trajera a su marido para darle de beber, y ella le dijo, Señor, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien han dicho, porque no tienes marido, porque 5 maridos tuviste y el que tienes no es tu marido. Y después que llegaron los discípulos, en donde estaba Jesús hablando con la mujer, dice la Biblia que la mujer dio el cántaro y salió corriendo a la aldea de Samaria, donde quizás Jesús no podía llegar. Porque quizás Jesús no iba a ser aceptado. Recuerden que en una oportunidad Jesús le dijo a Pedro a Juan y a Jacobo, les dijo que entraran a una villa samaritana. Y la villa samaritana no quiso aceptar a Jesús. Y fue cuando Juan le dijo al Señor, Jesús, ¿será que oramos para que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma todos? Y Jesús le dijo, Juan, tú todavía no sabes de qué espíritu eres, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, no lo vino a matar, lo vino a salvar. Jesús sabía que tenía una limitación y era el pozo, y que después del pozo el trabajo era de la mujer. La mujer fue a hablarle a todos todo habitante de Samaria, a decirle, me he conseguido a alguien que contó todo lo que yo he vivido, ¿no será este el Cristo? Y dice la Biblia en el capítulo 4 del verso 33 en adelante que Jesús le dice a sus discípulos, cuando ve que viene la mujer samaritana con esa multitud, les dijo, ustedes dicen que no es tiempo para cegar, pero yo os digo, que aunque ustedes dicen que faltan 4 meses, yo digo que ya es tiempo de recoger. Levanten sus ojos y miren, ustedes van a recoger donde no sembraron. Quien sembró la palabra fue Jesús. Quien la fue a regar fue la mujer. Y se cree que es la primera mujer evangelista. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer sabía que no se podía quedar con la verdad para ella sola. Usted y yo no nos podemos quedar con la verdad para nosotros solos. Usted y yo necesitamos que en el nombre de Jesús todos conozcan la verdad. ¿Saben? Esta mujer le dijo a Jesús, Señor, lo que pasa es que mis padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar. Samaria representa a aquellas personas que están atadas a la idolatría, aquellas personas que están atadas a un estilo de adoración errónea. Que usted y yo tenemos que ir a romper esa estructura, que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo pueda partir en mil pedazos esa estructura mental que tiene la persona. Pero no queremos ir a Samaria. No queremos hablarle a la gente porque tiene doctrinas diferentes a la de nosotros. Si usted está convencido y convencida de que la verdad la tiene usted, de que usted verdaderamente cree que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, con esa verdad no nos podemos quedar. Tenemos que entregar esa verdad. Así hizo la mujer samaritana. La mujer samaritana no se pudo quedar con la verdad. Ella tenía que llevar el mensaje de salvación. Por eso es que los hombres, cuando le dijeron a Jesús, ahora sí entra, la Biblia dice que Jesús se quedó con ellos 2 días. Y si Jesús se quedó con ellos, también los apóstoles. Y dice la Biblia que los hombres le dijeron a la mujer, ya no te creemos solamente por tu testimonio, sino porque lo hemos visto y lo hemos oído. Hubo una gran conversión. Y el mismo Jesús, cuando habla también de los confines de la tierra, dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 23 en adelante, en el 24 específicamente, habla de que el evangelio recorrió, la fama de Jesucristo recorrió por Siria y por todos los confines de la tierra. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo en esta noche. Me seréis testigos cuando sobre ti esté el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para que usted tiemble, para que usted hable en lengua, para que usted llore. Son manifestaciones que usted va a hacer. Pero el Espíritu Santo es para que usted y yo seamos testigos de Jesús. Y me seréis testigos, dijo Jesús. Cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo
me seréis testigo. Entonces la pregunta en esta noche, si verdaderamente estamos siendo nosotros testigos de Jesucristo. ¿Cuántas personas en la casa creen el mensaje de salvación por nuestra actitud? ¿A cuántos te has ganado? Te puedes sentar a hablar con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tus hermanos, con tus hijos de Jesús sin que te reprochen. Puedes hablarle a tu compañero de trabajo. ¿Sabes? Yo recuerdo un día que estábamos en un evangelismo nacional y recuerdo que a mí me tocó con una hermana en Cristo, habían varias iglesias unidas, y a mí me tocó con una hermana en Cristo, una líder de la iglesia principal, este, evangelizar en las playas. Y cuando estábamos allá, y llegamos a un local en donde había gente tomando y jugando y en traje de baño, y nosotros pues llevando el mensaje de salvación, esta líder se consigue con un compañero de trabajo. Y después de saludarse, el compañero de trabajo le dice, ¿qué haces por ahí? Y ella le dijo, lo que pasa es que yo soy cristiana y estoy predicando el evangelio. Hoy tenemos evangelismo nacional. El hombre le dijo, 14 años tengo trabajando contigo y no sabía que eras cristiana. Eso a mí me impactó. Me impactó y me hice una pregunta. ¿Será que la gente a mi alrededor no sabe que yo soy cristiana? ¿Será que donde yo trabajo no saben que soy cristiana? No he dado a demostrar a quién le sirvo, quién es mi Señor. Y me marcó de tal manera, porque 14 años y no sabía que era cristiana. ¿Saben por qué? Porque lo menos que hacía era hablar de Jesús en Judea. Lo menos que hacía era hablar de Jesús en Jerusalén. Mucho menos en Samaria. Pero queremos llegar a los confines de la tierra. Entonces, pues, este es el tiempo de estos miércoles en el que estamos tomando el tiempo para enseñar la palabra, para enseñar de cómo predicar el evangelio. Que tenemos que entender el mensaje de salvación tan poderoso que tenemos en nuestras manos. La responsabilidad. El mismo apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios. Cuando dice en el capítulo 5, verso 17 en adelante, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación, en donde tenemos que reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Entonces vemos que Jesucristo accionó, enseñó, predicó y habían señales. Y que esas señales solamente seguirán a los que creen. Si usted cree verdaderamente, entonces las señales lo van a seguir. Y va a poder predicar el evangelio del reino en la casa, en el trabajo. No solamente que usted le diga a un compañero de trabajo, lo que pasa es que yo soy cristiana. No, eso no es dar a entender que usted es cristiano en el trabajo. Es que usted en el trabajo mostrar que es cristiana es ganarse la gente para Jesús. Es mostrarle al Dios que usted le está sirviendo. Usted tiene que ser testigo de Jesús, dar testimonio de Jesús para donde usted vaya y donde esté usted. Me seréis testigo. Y que hay una comisión.
El apóstol Pablo, cuando está hablando delante del rey Agripa, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo dice algo tremendo de lo que Jesús le dijo en el capítulo 26, de lo que Jesús le dijo al apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, cuando se lo consigue en el camino, le da las directrices, le da la asignación del por qué se le estaba apareciendo en el camino. El apóstol Pablo viene y le dice, este me habló en lengua hebrea, rey Agripa. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien cuando perseguía a los cristianos, a los del camino. Pero este se me presentó en el camino con una luz resplandeciente, más fuerte que la del sol del mediodía, y me dijo que era Jesús y que dura cosa me estaba dando a mí cosas contra el aguijón, que yo me estaba haciendo daño y que sabía que me estaba haciendo daño por perseguir a los del camino. Y me tiré al suelo, rey Agripa, pero aquel que se me apareció me dijo que me levantara. Accionar. Hay que accionar. Dice la Biblia en el capítulo 26 del libro de los Hechos, en el versículo 12 en adelante, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, y oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate. Jesús no le dijo, quédate ahí. Jesús le dijo, te me levantas porque hay una asignación que te tengo que enviar. Te me levantas porque desde el momento que yo te me presento como el Señor y Salvador de la vida, tu vida no solamente tiene que cambiar, sino que hay una asignación en la que tú tienes que hacer. Tienes que predicar la palabra, Pablo. Dice la Biblia, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Nosotros tenemos que ser testigos de Cristo, no de nuestro testimonio. No es hablar de nosotros, de lo que nosotros vivimos. Está muy bien el testimonio suyo, que usted lo ha repetido más de 1000 veces en su vida como cristiano. Está muy bien, pero cuando Dios habla de ser testigo, es de Jesús. Y por eso que Jesús le dice, me seréis testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Acciona, levántate, testigo, y te voy a enviar. Te voy a enviar, Saulo de Tarso. Fíjense algo, que no solamente, como dicen las escrituras, te vas a levantar, vas a accionar, te vas a levantar. Tú te vas a poner sobre tus pies. Tú me vas a hacer, te voy a poner como ministro, te voy a dar un don. Te voy a poner como un servidor, un ministro mío, y me vas a hacer testigo. Y después dice la Biblia, para que abras en el versículo 18, el por qué el Señor Jesucristo se le aparece a Pablo, no para que Pablo vaya a la sinagoga y se siente a escuchar a los maestros de la ley. Le dijo, cuando yo te me presenté a ti, es para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, el perdón de pecado y herencia de los santificados. Y en el versículo 19 del capítulo 26 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo le dice al rey Agripa, y rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El problema de la iglesia es que está siendo rebelde, que conocemos cuál es el mensaje de salvación, de quién tenemos que hablar, quién es el centro de las escrituras, y hacemos todo lo contrario. Eso se llama rebeldía. Decimos que le servimos a Jesús en la obra y no conocemos al Señor de la obra. Y hacemos lo que a nosotros nos parece. El apóstol Pablo sabía que tenía una asignación y que para donde Jesús lo enviara, él iba a ir.
Usted y yo tenemos esta asignación que Jesús le da a Pablo, la tenemos nosotros también. Nosotros necesitamos abrirle los ojos a aquellas personas que están en las tinieblas para que pasen a la luz. Las que están en la potestad de Satanás para que pasen a Dios, para que reciban por la fe en el nombre de Jesús el perdón de los pecados. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le dijeron a la gente, ¿qué podemos hacer? Dice la Biblia que tenían un corazón compungido y dice, Pedro le dijo, arrepiéntanse, confiesen sus pecados para que vengan de los cielos el perdón de los pecados y tiempo de refrigerio para su alma. Y cómo ellos se arrepintieron, cómo ellos compungieron su corazón a través de alguien que estaba hablando el mensaje de salvación. En el capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, que les llegó los judíos que estaban dispersos en Jerusalén y llegaron y se estaban burlando de los apóstoles porque ellos estaban llenos de mosto, que ellos estaban borrachos, y Pedro se levantó, dice la Biblia, levantándose Pedro. Iglesia, necesitamos levantarnos, necesitamos accionar. Levantándose Pedro dijo, varones, nosotros no estamos borrachos, sino que se ha cumplido una palabra sobre nosotros. Aquella palabra que Dios le entregó al profeta Joel, que en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto es lo que está sucediendo. Dice la Biblia que el apóstol Pedro comenzó a predicar el evangelio del reino, a predicar sobre Jesús, y se convirtieron 3,000. Y en Hechos capítulo 3, con el cojo de la hermosa, al apóstol Pedro y a Juan le prohibieron hablar de Jesús. Dice la Biblia que cuando a ellos los tomaron presos, porque ellos estaban hablando y estaban enseñando el evangelio del reino. Y dice las escrituras en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, dice las escrituras en el versículo 2 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Los fariseos estaban resentidos, ¿saben por qué? Porque ellos estaban enseñando al pueblo y anunciando que en Jesús estaba la resurrección de los muertos. Los fariseos querían callarle la boca a 2 hombres que habían entendido que el mensaje de salvación se tenía que dar en el nombre de Jesús, y que ellos eran testigos, no de sus testimonios personales, de cómo Pedro conoció a Jesús. Usted se imagina a Pedro diciendo, ay, iglesia, yo conocí a Jesús un día en el mar de Galilea, cuando él me pidió el bote para pescar, y yo no había pescado nada, mi esposa peleando porque yo no había llevado nada de pescado a la casa, y vino Jesús y me dijo, ponga mar adentro. Yo le dije, Señor, no he pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Y se estaba rompiendo la red. Yo llamé a los demás, y nos caemos en el yo. Y nos olvidamos del centro verdadero de la predicación, y es Jesucristo. Por eso es que Pedro no hablaba de su conversión, de cómo conoció a Jesús. Pedro estaba enfocado de que Jesucristo era el Señor de Señor, y que en el nombre de Jesús era que había milagros, señales y prodigios. De tal manera que dice la Biblia que los fariseos estaban resentidos porque ellos estaban enseñando. Recuerde que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Ellos estaban enseñando, predicando y sanando como Jesús, y estaban hablando del evangelio, y estaban resentidos un grupo porque ellos estaban anunciando la resurrección de entre los muertos. Dice la Biblia que le echaron mano y lo pusieron en la cárcel. Y al día siguiente, porque ya era tarde, dice las escrituras, que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y eran como 5,000. ¿Saben? En el pórtico de Salomón, después que Pedro y Juan le dicen al cojo de la hermosa, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero de lo que tengo te doy, recibe la sanidad en el nombre de Jesucristo. Y este hombre se enderezó, entró al templo a alabar y glorificar el nombre de Dios,
El enemigo se va a levantar. Claro que se te va a levantar. Cuando usted y yo predicamos verdaderamente de Jesús, cuando usted y yo mostramos a Jesús como el Señor y Salvador de la vida, el enemigo no se va a quedar tranquilo, te va a amedrentar. Se van a levantar estos fariseos, estos religiosos resentidos. Y dice las Escrituras que se convirtieron como 5,000. Y dice la Biblia que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Porque es que el enemigo no trabaja solo, él se va a unir con sus secuaces para ver cómo hacer para hacerte callar la boca. Y dice las Escrituras en el versículo 7 del capítulo 4 del libro de los Hechos, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué es lo que habían hecho Pedro y Juan? Se había sanado a través del nombre de Jesús al cojo de la hermosa. ¿Qué es lo que habían hecho Pedro y Juan? Habían enseñado la palabra. ¿Qué es lo que habían hecho Pedro y Juan? Predicaron el evangelio al ser testigo de Jesucristo. Al enemigo no le gusta. ¿Saben? El enemigo no le importa si usted habla de economía, de prosperidad, si usted habla de carros, si usted habla de negocio, que le va a ir bien, que este es el año de la prosperidad, empodérate, que este es el año de... Al enemigo no le va a importar eso, porque esos mensajes son motivacionales y no van a llevar a la gente al arrepentimiento y mucho menos reconocer que necesitan un Salvador. Pero cuando usted y yo nos enfocamos en el evangelio del reino, vamos a predicarle a la gente para que se arrepientan de sus pecados, para sacarlos de las tinieblas a la luz admirable, para que Jesucristo sea el Señor de ellos. Dice la Biblia que pusieron a Pedro y a Juan, los gobernantes, todos los que estaban allí. Y dice las Escrituras, usted lee conmigo lo que dice Hechos capítulo 4, verso 8, después de preguntarle, ¿en qué nombre dicen ustedes esto? ¿Cuál es el poder que ustedes tienen? En el versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Saben? Pedro no estaba en la carne, Pedro no estaba almático, Pedro no estaba con emociones. Dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sabe? A ellos no les importaba la sanidad del hombre. A ellos lo que les molestaba que predicaran en el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia, cuando Pedro comienza a predicarle, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús? El Salmo 118, verso 22, se está cumpliendo hoy por ustedes, porque ustedes desecharon esta piedra angular. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo esto a todos los que estaban en ese lugar. Se está cumpliendo una palabra. Ustedes desecharon la piedra angular, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Usted y yo no vamos a poder darle salvación en el nombre de usted, en el nombre de la Iglesia Nueva Jerusalén, en el nombre de MIPI. Es en el nombre de Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y dice la Biblia, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra, ellos no eran teólogos, ellos no eran especialistas en la palabra, eran hombres comunes que estaban llenos del Espíritu Santo, enfocados en que tenían que dar testimonio y predicar el evangelio del reino para que la gente fuese libre y salva. Dice la Biblia que ellos se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. ¿Saben? Para que el enemigo no se levante en tu contra, no debe haber algo que te acuse.
Porque hay gente que dice que predica el evangelio es mentiroso, que sale a predicar la palabra y dice muchas mentiras. Entonces el enemigo tiene objeción para acusarte, tiene herramienta para señalarte. Podemos predicar muy bonito, evangelizar muy bonito, cantar muy bonito, podemos danzar muy bonito, pero si practicamos el pecado, el enemigo nos va a señalar. Y dice la Biblia que ellos se vieron desarmados. Ellos no podían decir nada en contra, porque sabían que habían cambiado su estilo de vida. Porque estaban con Jesús y no solamente con Jesús, estaban llenos del Espíritu Santo. Y aún así, sin temor de Dios, en el versículo 15 dice la Biblia, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha. Recuerda lo que dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 16. En el verso 17 en adelante, y esta señal le perseguirá a los que creen. En Pedro y Juan habían señales que lo estaban persiguiendo porque Jesús mismo confirmaba con señales, milagros y prodigios lo que ellos estaban diciendo. Y dice las escrituras que los sacan para tener ellos un concilio para ver qué hacían con estos hombres, porque señal manifiesta había sido hecha por ellos, que era notorio a los que todos que moraban en Jerusalén y que no lo podían negar lo que había pasado. Además, en el versículo 17 dice las escrituras, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y este es el fin del enemigo, que usted y yo no hablemos en el nombre de Jesús. Que usted y yo hablemos de prosperidad, hablemos de finanzas, hablemos de riquezas, hablemos de que el Señor nos va a dar el deseo de nuestro corazón, aunque nos portemos mal, hablemos de todo. Hablemos de demonios, hablemos de espíritus inmundos, pero sin mencionar el nombre de Jesús. Este es el fin del enemigo. Y esto es donde el enemigo quiere desenfocar a la iglesia. El enemigo quiere entretener, llamada Iglesia de Cristo, con mensajes motivacionales y no enseñarte el verdadero mensaje, que es capacitarte a ti para que capacites y disipules a otro, enseñando en el nombre de Jesucristo. Ellos dijeron, vamos a amedrentarlos, vamos a amenazarlos, que a nadie le hablen de Jesús, que hablen a las mujeres, que le hablen de que son empoderadas, que son únicas, a los hombres, que son guerreros, que son fuertes, pero no, que no hablen de Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 18, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso está escrito en Hechos capítulo 4, verso 18. Escudriñe las escrituras. El enemigo no quiere que usted hable de Jesús. Por eso es que lamentablemente vemos iglesias llenas, escuchando cosas que no van a edificar, que no te van a salvar. Porque hay comezón de escuchar fábulas, cuentos, mitos, leyendas, y en ninguna aparece Jesús. Porque Jesús no es un cuento, Jesús es verdad. Y a los dos le negaron, lo amenazaron. Prediquen de lo que ustedes quieran. Hablen de ustedes, cómo conocieron a Jesús, pero no digan el nombre de Jesús. Hablen de su testimonio. Hablen de su vida pasada, pero no lo mencionen a él. Y dice la Biblia, en el versículo 19 del capítulo 4 del libro de los Hechos, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron.
no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dice la Biblia que lo pusieron en libertad y que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho que no hablaran más el nombre de Jesús. Y en el versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y al pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Y ahora, Señor, fíjense la oración que hicieron los discípulos. Mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Y del versículo 30 y 31 se repite lo que pasó en el Pentecostés. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué tremendo. ¿Para qué fuiste lleno, amada iglesia, del Espíritu Santo? Si no estás hablando de Jesús. Si el primer ataque del enemigo te cierra la boca. Si has cambiado el mensaje. Has cambiado el mensaje, ya no predicas de Jesús. Sales a enseñar y no enseñas de Jesús. Yo hice, yo voy a hacer, yo quiero, es mi anhelo, ¿y dónde está Jesús? Analiza lo que estás predicando. Analízate, examínate. Si verdaderamente estamos llevando el mensaje de salvación. Recuerde que el primer punto es la gran comisión. Estamos cumpliendo, estamos haciendo discípulos. Estamos verdaderamente formando gente para predicar el evangelio. La iglesia está fallando en eso. Necesitamos enseñar el mensaje de salvación a la iglesia. Si verdaderamente soy testigo o si el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, me seré testigo en Jerusalén. Tu esposa cree que tú eres un verdadero cristiano. Tus hijos te creen. ¿Será que en el trabajo también estamos siendo testigos de Jesús? Pues necesitamos que en el nombre poderoso de Jesús Dios nos ayude, nos capacite para llevar a cabo esta gran comisión, para sacar de las tinieblas a la luz admirable a tanta gente. Recuerden de que Cristo no murió solamente por usted y por mí. Cristo murió por todo el mundo y que todo el mundo tiene la oportunidad de arrepentirse. El trabajo de usted y el trabajo mío es dar el mensaje. Lo acepten o no. Usted no puede escoger a la gente y decir, bueno, a este sí le voy a hablar porque lo va a hacer. A este no le voy a hablar porque es un idólatra. Recuerde que en Samaria Jesús también llegó. Y que los idólatras son los samaritanos, que están siendo engañados por el enemigo. Pero si usted dice
que usted está en una doctrina de verdad, en donde Jesús es el centro de su vida, entonces vamos a presentarlo como el Señor y Salvador de la vida. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía. Que recuerde que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.